El viento se arrastraba entre las casas antiguas, deslizándose por callejones olvidados y pasajes desiertos. Su sonido no era solo un silbido cortante, sino un lamento prolongado, cargado de algo indescifrable. Para los más ancianos, aquella melodía era una advertencia. Para los más jóvenes, un misterio prohibido. Las ventanas se cerraban con anticipación cada vez que la brisa nocturna comenzaba a cobrar voz. Se reforzaban las cerraduras, se apagaban las velas y los habitantes se recogían, murmurando oraciones antiguas. Pero no todos temían el sonido. Siempre había un curioso, un desprevenido, alguien que, atrapado entre la incredulidad y el asombro, se atrevía a escuchar. La historia de un joven llamado Diego se convirtió en una leyenda local. Era un forastero, venido de la gran ciudad, indiferente a las supersticiones del pueblo. Cuando le contaron sobre la melodía del viento, sonrió con desdén y aseguró que permanecería despierto para escucharla. Y aquella noche, mientras todos dormían, esperó en la plaza central, grabadora en mano. La primera nota fue casi imperceptible, un murmullo en el silencio. Pero, poco a poco, la canción tomó forma, llenando los espacios vacíos de la madrugada. Era bella y melancólica, con tonos que parecían cargar secretos antiguos. Diego cerró los ojos, absorbiendo cada sonido, sin notar que algo cambiaba a su alrededor. Las casas parecían más lejanas, las luces, más débiles. El aire se volvía espeso, pesado, como si el propio tiempo dudara en seguir su curso. Y entonces, en medio de la melodía, surgieron los susurros, bajos al principio, pero pronto nítidos, llamando su nombre con voces entrelazadas. Su cuerpo se paralizó. Quiso levantarse, correr de vuelta a la seguridad de alguna casa, pero sus piernas no respondían. El viento ahora danzaba a su alrededor como dedos invisibles, arrastrándolo hacia un sendero que antes no existía. La plaza había desaparecido. En su lugar, un camino se extendía hacia la profundidad de una densa niebla. A la mañana siguiente, Diego no fue encontrado. Su grabadora seguía allí, caída en el suelo de la plaza, aún encendida. Pero el sonido que emitía no era el viento. No era la música. Era una respiración profunda, rítmica, como si alguien estuviera al otro lado, esperando ser escuchado. Desde entonces, cuando la canción vuelve a resonar en el pueblo, los habitantes se apresuran aún más a esconderse. Saben que la melodía no terminó aquella noche. Solo encontró un nuevo cantor. Y entonces, un joven llamado Mateo sujetó la grabadora con firmeza, ajustando el volumen para captar cada detalle de aquella inquietante melodía. Al principio, era solo un sonido distante, una mezcla de brisa y hojas secas arrastrándose por el suelo. Pero, con el paso del tiempo, la melodía tomó forma, adquiriendo un matiz casi humano, como un coro de voces susurrando juntas, sin palabras definidas, solo una tristeza flotando en el aire. Cerró los ojos y se concentró. El sonido parecía más cercano ahora, como si no viniera solo del exterior, sino desde dentro de la casa, de los rincones oscuros, de los pasillos vacíos. Por un instante, sintió un cambio en la temperatura, un frío inesperado que erizó su piel. Aún así, se mantuvo firme. Solo era el viento, o al menos, eso se repetía a sí mismo. Al reproducir la grabación, esperaba escuchar solo lo que ya había oído antes, pero había algo diferente. En medio del sonido etéreo, percibió un ruido casi imperceptible. Retrocedió el audio y subió el volumen. Era una voz, baja, ronca, susurrando algo incomprensible. Mateo frunció el ceño, intentando distinguir las palabras. Cuando por fin logró entenderlas, sintió un nudo apretarle el estómago. La voz decía su nombre. Se quedó helado. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras el sonido continuaba, llamándolo una y otra vez, cada vez más cerca. Apagó la grabadora de inmediato, sintiendo el aire a su alrededor volverse aún más gélido. Un escalofrío recorrió su nuca. Intentó reírse de su propia paranoia, pero no pudo ignorar la sensación de que ya no estaba solo en aquella habitación. Esa noche tuvo dificultades para dormir. El viento seguía soplando afuera,
pero ahora parecía susurrar directamente en su ventana. Mateo mantuvo los ojos cerrados, intentando ignorarlo, fingiendo que nada estaba ocurriendo. Hasta que, en un momento de silencio absoluto, escuchó algo moverse dentro de la habitación. Su respiración se cortó. Abrió los ojos y solo vio oscuridad. Pero la oscuridad no estaba vacía. Había algo allí, parado en la esquina, una sombra más densa que la propia negrura de la noche. Su instinto le gritó que no se moviera, que no le prestara atención. Pero entonces, llegó el susurro. «¿Tú escuchaste? Hasta el final». El frío se volvió insoportable. La sombra avanzó, y antes de que pudiera reaccionar, todo a su alrededor se disolvió. La habitación desapareció. Las paredes se desvanecieron. Mateo sintió que era arrastrado hacia un lugar más allá del tiempo, más allá de la vida. Su cuerpo se volvió ligero, frágil, y el viento lo envolvió por completo, hasta que su conciencia se deslizó hacia el vacío. A la mañana siguiente, su casa seguía intacta, pero él ya no estaba allí. Todo lo que quedó fue la grabadora, reproduciendo la misma melodía maldita. Y por primera vez, entre los susurros, se escuchaba una nueva voz llamando, esperando que alguien más escuchara hasta el final. Mateo soltó la grabadora de repente, como si el objeto se hubiera vuelto demasiado caliente para sostener. La habitación parecía más pequeña, sofocante, como si las paredes se cerraran lentamente a su alrededor. El susurro aún resonaba en su mente, repitiendo su nombre con una insistencia perturbadora. Intentó encender la luz, pero el interruptor no funcionó. La única iluminación provenía del pequeño visor de la grabadora, pulsando débilmente, como un corazón enfermo. Un viento helado atravesó la ventana entreabierta, y la melodía volvió a llenar la habitación. Esta vez, no venía de la grabadora. Era real. El sonido parecía deslizarse por el suelo, trepar por las paredes, envolver el techo. Y entonces, un golpe resonó. Débil, pero claro, no en la puerta, sino en la ventana. Con un nudo en la garganta, Mateo se giró lentamente. Afuera, la noche parecía más oscura que antes, un abismo impenetrable. Y en medio de aquella negrura, una silueta se dibujaba, alta e inmóvil, sin rostro, sin rasgos visibles, solo una sombra contra el vidrio. No debería ser posible, pues su casa estaba en el segundo piso. El golpe se repitió, más fuerte. La sombra inclinó levemente la cabeza, como si observara a Mateo con curiosidad. Él retrocedió, tropezando con la silla. La grabadora cayó al suelo, y la música se detuvo abruptamente, sumiendo la habitación en un silencio absoluto. Pero el silencio no trajo alivio. Trajo algo peor. El susurro regresó, ahora dentro del cuarto. Cerca, muy cerca. Mateo intentó correr hacia la puerta, pero algo lo sostuvo. El frío se apoderó de su cuerpo, enroscándose en sus brazos como dedos invisibles. Un zumbido llenó sus oídos, y sintió su cuerpo siendo arrastrado hacia atrás. La habitación giró y, por un instante, ya no había suelo, ni techo, ni paredes. Solo oscuridad y viento. La música comenzó de nuevo, pero ahora era diferente. Ya no era una melodía melancólica, era un llamado. Y Mateo entendió, demasiado tarde, que ya no era solo un oyente. Ahora formaba parte de ella. A la mañana siguiente, la puerta de su cuarto estaba cerrada con llave desde dentro. Cuando finalmente lograron derribarla, la habitación estaba vacía. Solo la grabadora seguía allí, reproduciendo la misma melodía. Pero, en el fondo del audio, entre el sonido del viento, se escuchaba un nuevo susurro. Alguien llamaba otro nombre, buscando un nuevo oyente. Mateo apretó los auriculares contra sus oídos, tratando de ignorar el escalofrío que recorría su nuca. Rebobinó la grabación y presionó play nuevamente, esperando entender mejor lo que aquellas voces decían. El viento seguía allí, silbando su triste melodía, pero ahora las voces eran más claras, más insistentes. Algunas murmuraban palabras inconexas, mientras que otras lo llamaban directamente. Y, en el fondo, algo que no era una voz, sino un sonido bajo,
rítmico, como si algo estuviera respirando dentro de la grabación. Detuvo la reproducción y se quitó los auriculares con un movimiento brusco. Su habitación parecía más fría que antes, y la ventana, que juraba haber cerrado, estaba entreabierta. El viento agitaba las cortinas, y por un instante creyó ver una sombra moverse afuera. Pero cuando se acercó, solo encontró la oscuridad de la calle desierta. Intentó sacudirse la paranoia, pero el sonido parecía haberse impregnado en su mente. Incluso sin los auriculares, incluso sin la grabadora, aún podía escuchar los susurros en algún rincón de su cabeza. Voces que lo llamaban, reían, lloraban. Y entonces, en un instante de silencio absoluto, una de ellas susurró algo nuevo, algo que le hizo revolver el estómago. «Mira atrás». Su cuerpo se tensó. El aire se volvió pesado, denso, como si una presencia invisible lo estuviera oprimiendo. No quería girarse. No podía, pero sus músculos no obedecieron. Lentamente, contra su voluntad, dirigió la mirada hacia el reflejo de la ventana. En el vidrio empañado por el frío, una silueta oscura se erguía detrás de él. Alta, delgada, con contornos distorsionados. Su rostro era un borrón sin rasgos, pero Mateo podía sentir que sonreía. La sonrisa estaba en su mente, impresa en sus pensamientos. Se lanzó hacia atrás, derribando la silla. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. La habitación estaba vacía, pero el frío persistía. Su pecho subía y bajaba aceleradamente, y entonces se dio cuenta de que la grabadora, que no había tocado, estaba reproduciendo la grabación otra vez. El viento silbaba, las voces susurraban, pero ahora, entre ellas, estaba la suya propia, llamando a alguien. Mateo ya no sabía lo que era el silencio. La melodía lo acompañaba a todas partes, en la ducha, en el trabajo, incluso cuando intentaba dormir. Al principio, era solo un eco distante, un residuo de la grabación que su mente insistía en repetir. Pero ahora, la canción era nítida, viva. Los susurros ya no se limitaban al viento, le hablaban directamente, llamándolo por su nombre, riendo suavemente cuando se encogía de miedo. Una noche, mientras intentaba sofocar el sonido cubriéndose los oídos con una almohada, sintió algo diferente. Por primera vez, los susurros no venían de su mente, sino de su propia habitación. Abrió los ojos lentamente y vio la oscuridad densa a su alrededor. La melodía estaba allí, flotando entre las sombras, moviéndose como una cosa viva. El viento sopló, pero su ventana estaba cerrada. Aún así, las cortinas se balancearon levemente, como si algo invisible atravesara la habitación. Mateo se levantó despacio, sintiendo un peso extraño sobre sus hombros, como si algo se apoyara en él. Fue entonces cuando se dio cuenta. La melodía ya no era solo una canción. Era un llamado. Su reflejo en el espejo de la habitación parecía diferente, pálido, con los ojos hundidos, exhausto. Pero había algo más. Una sombra detrás de él, inmóvil. Mateo se giró de golpe, pero la habitación estaba vacía. Aún así, su piel hormigueaba con la certeza de que algo estaba allí, observando. Intentó huir del pueblo, pero la melodía no lo dejó. En el coche, en medio de la carretera, la radio se sintonizó sola y la música comenzó a sonar, aunque no había señal. Apagó el aparato, pero los susurros continuaron. Venían desde el asiento trasero. Los neumáticos chirriaron cuando frenó bruscamente. Miró por el retrovisor. El asiento estaba vacío, pero el frío a su alrededor era insoportable, y una silueta oscura comenzaba a formarse lentamente en el cristal trasero, como si algo estuviera condensando el aire a su alrededor. La melodía se volvió más fuerte. Sin otra opción, Mateo regresó a casa. El viento lo estaba esperando. Apenas cruzó la puerta, sintió un alivio mórbido, como si estuviera donde debía estar. La melodía se suavizó, casi acogedora, pero ahora lo entendía. No había escapatoria. Esa noche, no intentó bloquear el sonido. Se acostó en la cama y cerró los ojos, dejando que la melodía lo envolviera. El viento se deslizó bajo la puerta,
reptando como un animal hambriento. Mateo sintió manos frías aferrarse a sus muñecas y tobillos, arrastrándolo hacia un lugar que no podía ver. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. Lo único que quedaba era la grabación, reproduciéndose sola. El viento seguía silbando, pero esta vez, entre los susurros, una nueva voz se unía a la canción. Y entonces, Mateo abrió la puerta de su habitación y vio que estaba en un cementerio. Mateo dudó por un instante en la entrada del camposanto. Las lápidas antiguas estaban cubiertas de musgo, algunas inclinadas, casi devoradas por la tierra. El viento silbaba entre las tumbas, llevando consigo la melodía que ahora latía dentro de él como un segundo corazón. Ya no era solo un sonido distante, era un llamado, una invitación imposible de ignorar. Sus pies se movieron solos, guiados por el susurro del viento. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo estuviera absorbiendo su energía. Las sombras de los árboles se mecían de manera extraña, alargándose más allá de lo natural, como si intentaran aferrarse a él. Y entonces, lo vio. Al fondo del cementerio, entre tumbas olvidadas, había una lápida resquebrajada, distinta a las demás. El viento giraba en espiral a su alrededor, levantando polvo y hojas secas. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo al darse cuenta de que la melodía venía de allí, de la tierra bajo sus pies. Se acercó lentamente. A medida que lo hacía, los susurros se intensificaron. Ahora eran palabras, frases inconexas dichas por varias voces superpuestas. Algunas imploraban ayuda. Otras reían en voz baja, como si lo estuvieran esperando. En la cima de la lápida, un nombre casi borrado por el tiempo. Mateo pasó la mano sobre la piedra fría, limpiando la suciedad. Su sangre se heló cuando logró leerlo. Diego, el nombre del forastero que había desaparecido años atrás. El primero en escuchar la canción del viento. Mateo retrocedió, su corazón martillando contra sus costillas. Pero antes de que pudiera correr, sintió algo sujetándole el tobillo. Miró hacia abajo y el terror puro llenó sus pulmones. Una mano pálida emergía de la tierra, huesuda, cubierta de tierra oscura. Sus dedos finos se enroscaron alrededor de su pierna con una fuerza imposible. El viento rugió a su alrededor y las voces se convirtieron en gritos. La melodía ahora era un coro de lamentos, de risas y susurros mezclados. Mateo intentó liberarse, pero la mano tiraba con más fuerza. La tierra se abrió y sintió su cuerpo ser arrastrado hacia abajo. El viento soplaba cada vez más fuerte, distorsionando el mundo a su alrededor. Su grito se mezcló con la canción maldita, hasta que todo se oscureció. A la mañana siguiente, el viento soplaba suavemente sobre el cementerio. La lápida de Diego seguía allí, pero ahora, a su lado, había otra recién esculpida. Mateo. Y cuando la brisa pasó entre las lápidas, una nueva voz susurró en el aire, llamando al próximo oyente. Mateo sintió el aire volverse pesado, denso como una niebla invisible. El silencio era absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La presencia detrás de él no era solo una sensación, estaba allí. Podía sentir su respiración, un aliento helado rozando su nuca, cargado con el olor de tierra húmeda y algo indefinible, algo que no pertenecía a este mundo. Todo su cuerpo le gritaba que corriera, pero sus pies estaban anclados al suelo, como si la misma tierra lo sostuviera. El viento volvió a soplar, pero ahora su melodía era distinta. Ya no era un lamento lejano, sino un llamado directo, un susurro que se filtraba en su mente, quebrando su voluntad poco a poco. Lo escuchaste hasta el final. La voz no venía de atrás, venía desde dentro de él. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la presencia se acercaba. Una silueta comenzó a formarse en la periferia de su visión, alta, esbelta, hecha de sombras que parecían retorcerse y moverse solas. Y entonces, lentamente, la vio. El rostro de la entidad no tenía rasgos definidos, solo un vacío oscuro. Pero en su centro, algo brillaba, ojos, decenas de ellos, observándolo con un hambre silenciosa. Las sombras alrededor de la lápida comenzaron a agitarse, y Mateo comprendió que no era solo una figura. Había más, muchas más. Las voces susurraban al unísono ahora, un coro de lamentos y risas bajas,
como si se burlaran de él. Mateo intentó gritar, pero el sonido murió en su garganta. Sintió sus manos temblar, su cuerpo vacilar, y entonces el suelo bajo sus pies comenzó a ceder. La tierra se abrió como si estuviera viva, y manos esqueléticas emergieron, aferrando sus tobillos con fuerza. Eran pálidas, retorcidas, cubiertas de tierra antigua. Mateo luchó, pero la fuerza que lo arrastraba era imposible de resistir. Estaba hundiéndose, siendo arrastrado hacia la oscuridad bajo la lápida sin nombre. Ahora eres parte de la canción. El viento rugió a su alrededor, y en el instante en que su cabeza fue devorada por las sombras, todo se desvaneció. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con el mismo viento de siempre, soplando suavemente por las calles vacías. Pero cuando los primeros habitantes salieron de sus casas, algo los hizo detenerse. En el cementerio, junto a la lápida antigua, había aparecido otra, su nombre grabado con precisión fría. Y cuando la brisa pasó entre las tumbas, una nueva voz susurró en el viento, llamando al próximo. El aire se volvió denso, como si el mismo cementerio intentara devorar a Mateo. Forzó sus músculos a moverse, pero su cuerpo no respondía. Cada intento de alejarse solo lo atrapaba más, como si las sombras a su alrededor se convirtieran en una segunda piel, envolviéndolo en sus garras invisibles. El frío ya no provenía solo del viento. Parecía emanar de las piedras mismas, de la tierra, como si la muerte se hubiera manifestado a su alrededor. La voz, suave y dulce, resonaba en su mente, infiltrándose en cada pensamiento. Lo escuchaste hasta el final, repetía, como una promesa sombría. Mateo intentó gritar, pero su boca se cerró, incapaz de emitir sonido. Sus manos se alzaron automáticamente, buscando algo a lo que aferrarse, pero solo encontraron el vacío, como si el espacio a su alrededor se hubiera distorsionado. El cementerio ya no era el mismo. Las lápidas comenzaron a moverse lentamente, desprendiéndose de la tierra. Las sombras que reptaban sobre las piedras tomaron forma, figuras de siluetas alargadas que parecían no tener fin, fusionándose en una danza macabra. Eran los muertos. Estaban vivos, pero no de una forma que él pudiera comprender. Y entonces, sintió la presencia, algo detrás de él, más cerca que nunca. La sensación de una mano fría rozando su piel, el aliento helado de algo que se acercaba. Giró la cabeza con los ojos desorbitados, pero no había nada allí. O tal vez sí. La oscuridad parecía retorcerse, moldeándose en algo más, algo vivo. Un rostro comenzó a tomar forma en el vacío, distorsionado, pálido y sin vida, pero con ojos penetrantes que brillaban con una luz maligna. «Nunca debiste escuchar», susurró la voz, ahora grave y amenazante, una fuerza imposible de negar. Intentó luchar, pero las sombras lo envolvían, apretándolo, arrastrándolo hacia abajo. El frío se intensificó hasta que sintió su carne congelarse, sus huesos quebrarse, su alma ser arrancada y absorbida por la tierra. El viento se levantó, cortante, y la melodía se convirtió en un grito, ya no dulce, sino un rugido que resonó por el cementerio y más allá. La tierra tembló, las lápidas se agrietaron y, entonces, con una fuerza indescriptible, la voz habló por última vez. «Ahora nos perteneces». Y en el instante en que las sombras lo consumieron por completo, Mateo desapareció, engullido por la oscuridad, mientras el viento continuaba su canción, esperando al siguiente que osara escucharla hasta el final. O sol surgía lentamente no horizonte, vanando as rúas de uma luz pálida e suave. Mas algo estaba errado. Embora o vilarejo parecese manter sua rotina de sempre, uma sensacao de inquietacao pairaba no ar, como se o propio vento estivese carregando o segredo. O povo de la sentía, de alguma forma, que a calma era apenas uma ilusao, que a paz de no podía nao podía apagar o que había acontecido na noite anterior. Na casa de Mateo, tudo estaba como sempre. O pao na mesa, a cadeira de balanco aínda balancando suavemente no canto da sala. Mas algo faltaba. O propio ar parecía máis pesado. As sombras máis longas. Cuando os moradores come carama se reunir, foi unha vela senora, Dona Clara.
que notou a primeira estraneza. Ela pasaba enfrente a casa de Mateo, como facía todas as manas, mas o Sam a fez parar. De repente, a melodía, que ela sempre soubera ser a do vento, não parecía máis ao distante. Ela vina directamente da casa. Suave e melancólica, mas algo había mudado. As notas, que antes eran apenas tristes, agora tiñan unha cualidade urgente, como se estivesen chamando a alguén. E o susurro. Aquela voz era nova. Mateo. Ela murmurou para si mesma, o coracao acelerando. Mas a voz era diferente. Menos clara, máis sombría, máis distorcida. Era unha voz que parecía tocar a alma de que ma ouvía, implorando, convidando, chamando. Como o lamento perdido no vento. Curiosa e apavorada, Dona Clara entrou na casa de Mateo. O silencio era absoluto, exceto pela música, que vina do gravador na sala. Ela se aproximou, o Sam da cancao preenchendo cada centímetro da casa. No momento en que ela tocou o gravador, a melodía parou abruptamente, e o novo susurro se fez presente, máis forte do que os outros, máis insistentemente. Voce tamén mo ouviu, dice a voz, e a vela sentiu seu sangue gelar. Ela recuou, mas Janao estaba máis socina. Pela janela, ela viu outras persoas do vilarejo, todas paradas na rúa, todas como o lar perdido, como se algo as tivese hipnotizado. E entao, como se en resposta ao Sam do gravador, elas comecaram a se aproximar, uma por uma, como sombras puxadas pela mesma forca invisível. Aquela voz, que comecara con Mateo, agora chamaba a todos. Os moradores, inconscientes, comecaram a se mover sen pensar, seus pasos arrastados e mecánicos. O susurro, cada vez máis claro e impiedoso, os atraía como marionetes, e a melodía se tornaba máis intensa, máis densa. Unha nova onda de frío tomou o vilarejo. A noite nao estaba máis longe. Dona Clara tentou correr, mas a sensacao de ser puxada, como se o propio vento a tivese envolvido, a fez caer de joelos. O vento agora nao socarregaba a melodía, mas tamén a desesperada súplica dos que habían escutado até o fin. Os solos da vela estaban marejados, súa respiracao curta, mas ela sabía que já nao había máis escapatoria. O vento que había comecado como o lamento agora era unha sentenca. O vilarejo nunca máis sería o mesmo. E o chamado continuaba, cada vez máis forte, esperando apenas que o outro ouvido estivese disposto a ouvir. Voce ouviu até o fin. A voz susurrou en súa mente. Finalmente, Dona Clara entendeu. Era tarde demais. El pueblo, antes tranquilo y aislado, ahora parecía una sombra de sí mismo. Los pocos habitantes que quedaban, aquellos que aún se atrevían a caminar por sus calles, hablaban en susurros, como si temieran que el viento los escuchara. Y, de hecho, el viento los escuchaba. Nunca descansaba, nunca cesaba su melodía triste y angustiante, que se filtraba por las rendijas de las puertas, por las ventanas cerradas, por los sueños de la gente. Cada nota parecía cargar consigo el peso de un secreto antiguo, una promesa de un destino imposible de evitar. La canción del viento ya no era solo una leyenda, era real, palpable, y todos los que la escuchaban sentían en sus huesos que nada podría alejarlos de su llamado. Muchos habían intentado huir, algunos incluso abandonaron el pueblo, pero la melodía los seguía. Las paredes de sus casas, el aire dentro de sus habitaciones, la brisa que se alzaba en las tardes cálidas, todo parecía impregnado con la misma nota profunda e hipnótica. Y para aquellos que se atrevían a ignorarla, el viento se volvía más fuerte, más insistente, hasta que ya no podían hacerlo. Los más ancianos decían que era una maldición que nunca se rompía. Sabían, como sabían que el sol salía cada día, que quien escuchara la canción hasta el final jamás vería el amanecer del día siguiente. El precio de ceder a la melodía era el alma, perdida para siempre en las profundidades de lo que existía más allá de la vida. El cementerio, con sus lápidas cubiertas de musgo, parecía ser el único testigo visible de aquellos que habían sucumbido. Pero nadie hablaba de ello. El miedo mantenía los labios sellados. Cuando las miradas se cruzaban, rápidamente se apartaban.
hasta que, una noche, el sonido de la canción se volvió aún más fuerte, más claro. Era como si el viento hubiera tomado forma, un rostro, como si el propio viento estuviera observando, esperando, llamando. Algunos escucharon los susurros antes de que todo desapareciera. La vi la sombra, murmuró un hombre al borde de la muerte, temblando en su lecho, mientras sus ojos se quedaban vidriosos. La vi, y ahora ya no puedo despertar. Y, al día siguiente, el silencio cubrió el pueblo. No era un silencio pacífico, sino un silencio opresivo, como si el mismo aire se hubiera vuelto pesado, impenetrable. Las casas estaban vacías, y no se escuchaba ni el sonido del viento. Lo que quedaba de los habitantes ya no eran cuerpos, sino sombras que, por la noche, se deslizaban por las calles desiertas, siempre en dirección al cementerio. Habían sido tomados por la canción. Ahora eran parte de ella. El viento nunca dejaba de cantar, y aquellos que escuchaban su canción hasta el final siempre encontraban un destino del que no había retorno. No morían, al menos no en el sentido común, sino que eran transformados. Se convertían en algo más allá de la muerte, algo que vagaba entre el mundo de los vivos y los muertos, condenados a seguir el viento hasta que, finalmente, ellos mismos se convirtieran en la canción. Y así, la leyenda del pueblo se perpetuaba. Los árboles aún se mecían, las hojas aún caían, y el viento, siempre suave e incansable, seguía cantando su melodía, esperando al próximo que se atreviera a escucharla hasta el final.